En este video tutorial vamos a estudiar la teoría de los mercados competitivos, que es el capítulo quinto de la asignatura. Vamos a dividir el capítulo 5 en dos partes. Veamos ahora la primera parte en la que principalmente vamos a hacer una introducción a la competencia perfecta y vamos a estudiar el equilibrio en el corto plazo para la empresa competitiva. En economía, tradicionalmente, se estudian cuatro tipos de mercados. En primer lugar, los mercados de competencia perfecta, también conocidos como mercados competitivos o perfectamente competitivos. En segundo lugar, el monopolio. En tercer lugar, el oligopolio y por último, el mercado de competencia monopolística. Los tres últimos se les denomina mercados imperfectos. Veamos brevemente cuáles son las principales características de los mercados. En relación con la competencia perfecta, en el lado de la izquierda, nosotros vemos que es una estructura de mercado caracterizada por la existencia de miles de productores, una homogeneidad del producto que ofrecen los productores y las empresas son precio aceptantes. Si nos movemos ya a los mercados imperfectos, en primer lugar tendríamos el mercado de competencia monopolística, donde hay muchos vendedores, no tantos como la competencia perfecta, pero lo importante que distingue este mercado de los mercados competitivos es que las empresas ofrecen un producto pero diferenciado y también tienen cierta capacidad para fijar el precio del producto. Ahora, si nos movemos al oligopolio, estaríamos hablando de una estructura de mercado en la que hay un número reducido de productores y aquí hay una gran rivalidad entre los pocos instalados. Si solamente tenemos dos empresas, estaríamos hablando de duopolio. Finalmente, tendríamos al monopolio, que sería aquella industria que tiene un único productor, el monopolista, y aquí hay importantes barreras a la entrada que dejan fuera a los competidores. ¿Qué rasgos caracterizan a los mercados de bienes o productos? Bueno, básicamente antes hemos adelantado los rasgos de los diferentes mercados. Ahora en pantalla tenemos dos dimensiones que nos permiten clasificar los mercados en la teoría microeconómica. Por un lado, la primera dimensión que tenemos a la izquierda es el número de productores y por otro lado, la segunda dimensión que vemos a la derecha es su poder de mercado. Si atendemos al número de productores y hay miles, entonces tendríamos la competencia perfecta y en relación con el poder de mercado, estas empresas son precio aceptantes. El producto, como vemos abajo, los Tetra Pak son todos iguales. Es un producto homogéneo. Ahora, de la competencia perfecta con un enfoque al cliente y al desarrollo de productos, podemos movernos hacia arriba en esta pirámide hacia la competencia monopolística, donde en relación con los productores hay muchos y en relación con el poder de mercado ya son precios decisores. En este caso, en el caso de la competencia monopolística, está claro que la publicidad realiza un papel importante tratando de mantener y crear diferencia entre los productos. Si seguimos subiendo hacia arriba en la pirámide, nos movemos al oligopolio. Entonces, de la competencia monopolística, por ejemplo, con el incremento del tamaño de la empresa, fusiones, adquisiciones, nos vamos a ya una estructura de mercado donde hay ya pocos productores y aquí también con una mayor ya capacidad para influir en el precio. Y finalmente, si ya nos vamos a una estructura de mercado donde hay un solo productor y con un alto poder de mercado, estaríamos hablando del monopolio. Aquí, por ejemplo, las patentes permiten la explotación de un invento con carácter de exclusividad durante un determinado periodo de tiempo, 20 años, y por lo tanto es una de las barreras claves para que tengamos fuera a los rivales. Vamos a centrarnos ya en este capítulo en la competencia perfecta o mercados competitivos. En pantalla tenemos las principales características de los mercados competitivos o mercados de competencia perfecta.
Comencemos con el producto. Lo hemos adelantado, el producto intercambiado en esta estructura de mercado es homogéneo, todas las empresas venden el mismo producto sin posibilidad de diferenciación, no hay marcas, no hay publicidad. Los agentes son estructuras de mercados atomizados porque hay miles de productores, también numerosos consumidores, y las empresas son precios aceptantes sin poder de mercado. Barreras. En relación con las barreras, la teoría de los mercados competitivos asume que no hay barreras ni a la entrada ni a la salida en el mercado. No hay, por ejemplo, patentes, licencias o cualquier otra restricción legal que impida la entrada de una empresa en el mercado. Y finalmente, en relación con la información, las empresas y consumidores tienen información perfecta, completa de precios y calidades. Ahora bien, el precio que acepta la empresa que opera en competencia perfecta, ¿de dónde sale? Bueno, para entenderlo nosotros necesitamos, en primer lugar, analizar el mercado o la industria, donde tenemos la demanda, que refleja la conducta de los miles de consumidores, y por otro lado tenemos la oferta, que refleja la conducta de los miles de productores. El equilibrio de la oferta con la demanda en el punto E nos da un precio de equilibrio y ese precio es el que una empresa en particular, un productor individual, debe aceptar. En esta tabla tenemos en la primera columna las cantidades de un bien que produce y vende la empresa competitiva. En la segunda columna tenemos el precio que acepta la empresa, PES1, inicialmente vamos a asumir que son 20 euros y por lo tanto ya en la tercera columna tenemos los ingresos totales que se obtienen multiplicando el precio por la cantidad. En la cuarta columna tenemos el ingreso marginal, esto es cuánto cambian los ingresos de la empresa, los ingresos totales, cuando vende una unidad adicional de producto. Si, por ejemplo, con 3 unidades los ingresos totales son de 60 euros y al vender la cuarta unidad los ingresos totales aumentan hasta 80 euros, el ingreso marginal es 80 menos 60 dividido entre 4 menos 3 nos daría 20 entre 1 nos daría 20. Pero también se observa en la cuarta columna que el ingreso marginal en competencia perfecta es constante y en este caso 20, que además coincide con el precio. Pero como además precio e ingreso medio son dos conceptos equivalentes, entonces se cumple la triple identidad en competencia perfecta de ingreso marginal igual a precio e igual a ingreso medio. En las tres últimas columnas tenemos el mismo análisis, pero asumimos un precio ahora mayor de 40 euros. En la siguiente diapositiva vamos a representar en el eje de abscisa los datos de esta primera columna y simultáneamente en el eje vertical vamos a representar los datos de los ingresos totales de la tercera columna y los datos de los ingresos totales de la penúltima columna. La representación gráfica de los ingresos totales que vemos en pantalla nos dice que en competencia perfecta son funciones lineales que parten del origen de coordenadas y cuya pendiente es el precio que acepta la empresa. Por lo tanto, cuanto mayor es el precio que acepta la empresa, mayor sería la pendiente de la función de ingresos totales. Veamos a continuación cómo toman sus decisiones de producción en el corto plazo las empresas en competencia perfecta. A la hora de estudiar la teoría de la competencia perfecta, básicamente lo que queremos es saber cuál es la cantidad, el output, que permite a la empresa maximizar ganancias o, si hubiese pérdidas, minimizar las pérdidas. En definitiva, queremos buscar el output óptimo. Para ello debemos comenzar definiendo la función de beneficio total de la empresa, en este caso pi, que depende de Q, del output, que es igual a los ingresos totales, precio por cantidad, menos los costes totales, que también dependen de Q. Como adelantábamos ya en el capítulo anterior, en microeconomía, cuando hablamos de beneficio, nos referimos a beneficio económico y no contable, porque en los costes nosotros tenemos en cuenta todos los costes de oportunidad y no solamente costes explícitos. Si hemos definido la función de beneficio, para hallar el output
maximizador de beneficio, nosotros tenemos que hacerle la primera derivada a la función pi e igualarla a 0. Si derivamos pi con respecto a q, tendríamos la derivada de p por q es p, porque sería derivada de una constante por una función, es decir, derivamos p por q, por lo tanto sería p por la derivada de q, que es 1, menos derivada del coste total con respecto a q, y es igual a 0, condición de primer orden. Entonces nosotros sabemos que la derivada del coste total con respecto a q es el coste marginal. En definitiva, la condición de primer orden para la maximización de beneficio es que el precio de la empresa, el precio que acepta la empresa, iguale al coste marginal. Ahora bien, nosotros ya lo adelantamos en el videotutorial del capítulo 4 de la segunda parte, que nosotros tenemos siempre que comprobar la condición de segundo orden, es decir, la primera derivada igual a 0 es la condición de primer orden para maximizar beneficio, pero también se exige como condición de segundo orden que la segunda derivada sea negativa. Si a la primera derivada, que la tenemos mostrada arriba en pantalla, le volvemos a hacer su derivada, tendríamos la derivada de P0 menos la derivada del coste marginal. Esa segunda derivada tiene que ser negativa, por lo tanto, en definitiva, nos queda que la derivada del coste marginal tiene que ser mayor que 0. En definitiva, la maximización del beneficio para la empresa precio aceptante se conseguirá en cualquier punto de la curva del coste marginal, pero en su tramo creciente. Por tanto, no olvidemos la regla que permite a la empresa maximizar ganancias o minimizar pérdidas si lo hubiera. Es decir, que la empresa en competencia perfecta elige el volumen de producción para el cual el precio iguala al coste marginal. Si ahora nos centramos en los costes medios y asumiendo que la estructura de costes no cambia, vamos a estudiar 3 escenarios en el corto plazo para la empresa en competencia perfecta. En primer lugar, un escenario favorable sería aquel en el que el precio que acepta la empresa le permitiera obtener ganancias. Es decir, si el precio de ingreso medio es mayor al coste total medio, la empresa tendría un beneficio económico medio y también un beneficio económico total mayor que 0. Ahora bien, si una empresa en competencia perfecta estuviese obteniendo en el corto plazo beneficios y dadas las características de los mercados competitivos, por ejemplo, que no hay barreras a la entrada, entrarían más empresas en la industria y al final ese beneficio extraordinario acabaría desapareciendo para todas ellas. En definitiva, el escenario más probable en competencia perfecta es aquel en el que el precio que acepta la empresa le permita cubrir justo los costes de producción. Es decir, si el precio de ingreso medio es igual al coste total medio, el beneficio económico es nulo. Y finalmente, un escenario pesimista sería aquel en el que la empresa tiene pérdida, es decir, que el precio de mercado no le permite cubrir los costes totales de producción. Las ideas, estas últimas, las podemos ver de forma muy ejemplarizante en esta noticia de prensa real que dice que los freseros de Huelva arrancan parte del cultivo para subir precios. Inicialmente el precio de venta era de 50 céntimos el kilo, pero el coste de producción era de 75 céntimos el kilo, por lo tanto tenían una pérdida por kilo de 25 céntimos de euro. Si arrancan parte del cultivo en el modelo de la oferta y la demanda, esto significa un desplazamiento hacia arriba de la función de oferta. Si las condiciones de demanda no cambiaron, tendríamos un nuevo equilibrio en el punto de prima con un mayor precio de equilibrio. Un mayor precio de venta de 75 céntimos el kilo, pero que permite justo cubrir los costes de producción y en definitiva el beneficio sería de 0. Vamos a analizar ya desde el punto de vista gráfico diferentes escenarios para la empresa en competencia perfecta. Comencemos con el análisis de gráfico que tenemos en pantalla a la izquierda. En este primer caso, la empresa acepta un precio que está por encima del mínimo del coste total medio. Entonces el equilibrio, precio igual a coste marginal punto A, nos da un output óptimo Q con asterisco y por cada unidad producida y vendida, la empresa ingresa a C, unidades monetarias,
que es mayor al coste total medio BC y en definitiva hay una ganancia o beneficio por unidad producida y vendida AB y unos beneficios totales extraordinarios FD-AB. En definitiva, si el precio es mayor al mínimo del coste total medio, cabe esperar un beneficio económico mayor que cero. En segundo lugar, en la parte de la derecha en pantalla, tenemos una situación en la que cae el precio y se sitúa hasta ser tangente al mínimo del coste total medio. Entonces, el punto A, precio igual al coste marginal, para un output Q con asterisco, tendríamos que por cada unidad producida y vendida, la empresa ingresa AC, unidad monetaria, que es justo lo que le cuesta producir esa unidad, AC. En definitiva, el beneficio económico es igual a cero. En tercer lugar, en la parte de la izquierda en pantalla tenemos aquella situación en la que el precio cae y se sitúa por debajo del mínimo del coste total medio, pero por encima del mínimo del coste variable medio. El equilibrio punto A, precio igual a coste marginal, nos da la producción de equilibrio, Q con asterisco, y en esta situación la empresa por cada unidad producida y vendida tiene una pérdida AB. Es decir, el precio o ingreso medio AC es menor al coste total medio BC. Hay en definitiva, como hemos dicho, una pérdida media o por unidad AB o BA y unas pérdidas totales FD-BA. La pregunta es si la empresa cuando tiene pérdidas debe abandonar inmediatamente la industria o el mercado o debe seguir produciendo con pérdidas. La respuesta es que en esta situación en el corto plazo debe seguir operando porque pierde menos operando que cerrando. Es decir, por los ingresos por ventas, AC, la empresa cubre su coste variable medio, GC, y parte del coste fijo, AG, pero si abandona, tiene que soportar en el corto plazo el coste fijo, que es BG. BG, coste fijo medio, que es mayor a la pérdida media, BA. Finalmente, en la derecha planteamos aquella situación en la que el precio cae y se sitúa hasta ser tangente con el mínimo del coste variable medio. En este caso, precio igual a coste marginal, punto A, nos dice que el precio AC es menor al coste total medio, que es BC, y hay una pérdida media AB que coincide con el coste fijo medio. Las pérdidas totales son FD-BA que coinciden con los costes fijos totales. En este caso, para la empresa, en el corto plazo sería indiferente abandonar que seguir operando, porque los costes fijos totales que debe soportar si abandona coinciden con las pérdidas totales que obtiene de seguir operando. Ahora bien, si el precio ya cayese por debajo del mínimo del coste variable medio, la empresa sí que ya debe abandonar. Por eso, al punto A del lado de la derecha, con la producción o el output Q con asterisco, se le llama mínimo de explotación. Vamos a ilustrar la idea de los mercados competitivos y en concreto las dos últimas diapositivas para la empresa en competencia perfecta, tomando recortes de prensa. Vamos a imaginarnos el mercado del pollo, lado de la izquierda, oferta con demanda, un equilibrio inicial P/E. A ese precio, la empresa competitiva en el lado de la derecha, punto A, la empresa tiene pérdida. Pero, ¿qué ocurriría si no cambian las condiciones de oferta y aumenta la demanda? Por ejemplo, porque hay un estudio, como dice la noticia, que revela que es sano comer pollo, o por ejemplo, hay una crisis de las vacas locas, la gente no quiere carne de ternera y quiere pollo. En definitiva, una situación en la que de forma rápida aumenta la demanda, pero no cambia la oferta. Entonces subiría el precio y una empresa en el punto B del lado de la derecha podría llegar a tener beneficios. Pero como adelantamos anteriormente en otras diapositivas anteriores, si una empresa en competencia perfecta tuviese beneficios, eso sería en el corto plazo, porque habría otras empresas también interesadas en entrar con el ánimo de cosechar también beneficios y finalmente acabarían todas obteniendo un beneficio nulo
como veremos en las siguientes diapositivas. Veamos ahora de forma resumida las principales ideas que hemos mostrado hasta el momento. Si en primer lugar el precio de venta que acepta la empresa es mayor al coste fijo y variable de producción, la empresa obtiene beneficios. Si en segundo lugar el precio cubre justo el coste fijo y variable, la actividad empresarial no deja beneficio. En tercer lugar, si el precio cubre el coste variable y parte del fijo, la empresa incurre en pérdidas, pero es una situación sostenible de manera transitoria. Y finalmente, si el precio de venta no cubre el coste fijo y cubre solo parte del variable, esta situación es insostenible y la empresa debería cerrar. Vamos a terminar esta primera parte del capítulo 5 comentando las aplicaciones 96 y 97 de la página 167 del libro de texto editado por Pirámide de Microeconomía. En primer lugar nos piden el nivel de producción óptimo, pues sabemos que se logra cuando el precio corta al coste marginal, sería la distancia OD que medimos en el eje de abscisa. Los ingresos totales se obtienen multiplicando el precio por la cantidad, sería OG por UD, sería el área OG AD. Los costes fijos totales se obtienen multiplicando el coste fijo medio, que es BC, la distancia entre las dos funciones de costes medios. Se multiplica BC por la producción total, en definitiva sería el área FEBC. Y finalmente, efectivamente, sí que hay beneficios extraordinarios en el corto plazo para esta empresa competitiva que medimos por el área EGAB.